Bien, entonces la pregunta es la número 11 y la número 12. Ujú. Voy a proceder a leer la número 11 para que se pueda entender cada uno de los puntos. Bien, la pregunta 11 dice, el español hablado en el Perú presenta particularidades que lo diferencian de las otras variedades dialectales. Entonces, con esa introducción nos estamos dando cuenta que trata del dialecto, ¿no es cierto? Y Ujú. ¿a qué llamamos dialecto? Dialecto es esa particularidad o esa diferencia como se expresan diferentes personas, ya sea por motivos de territorio, ¿no? O regionales, en base a la misma lengua. Entonces, de manera más concreta, podría decirse las diferencias que de repente tiene una persona de la costa, una persona de la sierra y una persona de la selva cuando habla el mismo idioma o la misma lengua que es el castellano. Luego dice, tomando en cuenta lo mencionado, un ratito que hay un cruce de... Ya. Luego dice, tomando en cuenta lo mencionado, marque la alternativa que no corresponde con las particularidades que presenta esta variación. Entonces, lo que hay que identificar es la alternativa que no va a denotar ciertas características que esta tiene. En esta pregunta 11, ahí se debió realizar un cambio en la redacción de la alternativa A para que la respuesta sea, tal como se planificó, sea la E. En la A debería decir... no solo se presentan préstamos del quechua. A ver, vamos a leer cada punto, ¿ya? A, solo se presentan préstamos del quechua. B, el yeísmo está extendido en todo el Perú. C, hay abundancia de diminutivos y aumentativos. D, existe la alternancia vocálica de EI y de OU. Y E, se pronuncia el fonema fricativo interdental. Entonces, hay que hallar qué particularidad no corresponde al español propio del Perú. Entonces, ¿cuál es la que no corresponde realmente? La E. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de fonema fricativo, es la pronunciación que se origina cuando la lengua está entre los dientes. Es específicamente el sonido de la Z, ¿no? Zorro, zorro. O el sonido de la palabra zumo con Z, zorro, zumo, entre otras. Entonces, este sonido es uno de los que está desapareciendo en nuestro territorio peruano porque solemos confundir el sonido del fricativo interdental con el alveolar. Quiere decir que la lengua no la colocamos entre los dientes cuando pronunciamos palabras con Z, sino la solemos llevar un poquito más arriba de los dientes, que es el alveolo. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Ahora, cuando dice solo se presentan préstamos del quechua, es incorrecto también, porque realmente nosotros tenemos diferentes préstamos, no solamente del quechua, ya sean de americanismo, o sea, que sean propias del quechua, del aymara u otros, de galicismos de Francia, anglicismos, ¿no? de la lengua inglesa, latinismos, arabismos. Entonces, esa alternativa debió cambiarse para que sí sea una particularidad del español. Debió decir, no solo se presentan préstamos del quechua, porque así como está, también podría ser una alternativa. Entonces, eso debió corregirse en aula, y tal vez por eso ustedes han entrado en confusión. Sí, esa era mi duda, Ya. Vamos con la pregunta 12. Profesora, una consulta. Hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Profesor, un ejemplo de un país que podría usar el fricativo interdental podría ser España. Claro, ellos tienen justamente bien marcada esta pronunciación correcta del fricativo. O sea, nosotros deberíamos pronunciarlo así, porque según el punto de articulación del interdental, nuestra lengua tiene que estar justo entre los dientes, ¿no? Pero ya una característica de nosotros que hemos con el tiempo dejado de hacerlo y la lengüita la hemos llevado un poquito más arriba y haciendo que choque con el alveolo. Por eso es que ustedes, por ejemplo, que ya se enteran de esto, van a ser más conscientes y van a pronunciarlo como debe ser, ¿no? La mayoría no lo hace. Entonces sí, los españoles sí hacen la colocación correcta al momento de pronunciar estos fonemas. Vamos con la pregunta 12 entonces, ¿no? Sí. Ya. Bien, la pregunta 12 dice así. El dialecto estándar es una variedad de la lengua que se emplea en contextos formales y sigue las pautas de la gramática normativa. Bien, también tenemos una pregunta de este tema, ¿no? De esta variante del habla por aspectos geográficos. Entonces, cuando hablamos de dialecto estándar, hay que tener en cuenta que es lo que todos deberíamos aplicar. ¿Por qué? Porque esta variedad de la lengua es aquella que se caracteriza porque sigue las normas, sigue la gramática castellana, como debe ser, muy independientemente de dónde seas, de qué lugar seas, ¿ok? Una persona que hable castellano o el español tiene que hablarla de manera correcta y eso lo va a lograr siguiendo las normas, ¿no? La gramática normativa o la gramática prescriptiva. Entonces nos están diciendo que según la aseveración anterior, ¿no? Selecciones la alternativa que corresponde al o a los enunciados estructurados de acuerdo con este dialecto. Quiere decir, en otras palabras, menos formales, que halles aquellas proposiciones que han seguido este dialecto estándar, que no tienen errores ortográficos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esta pregunta? Es la cuarta, ¿no? Su participación satisfizo a la supervisora. Es correcta porque no se presenta ningún error y en ese verbo que es satisfacer, que es complicado muchas veces hasta para nosotros, ¿no? Se ha conjugado de manera correcta. En cambio, en la proposición 1 dice, Ángelo, debiste prever lo que podía ocurrir. Lo correcto era escribir prever. En la 2, me alegro mucho de que hayas regresado hoy. Lo correcto era escribir, perdón, ahí dice, me alegro mucho que hayas regresado hoy, y lo correcto era escribir, me alegro mucho de que hayas regresado hoy, puesto que ese enunciado responde a la pregunta, ¿de qué me alegro? No responde la pregunta, ¿qué me alegro? Entonces, al responder la pregunta, ¿de qué me alegro? La respuesta tiene que iniciar también con preposición y con la conjunción, ¿no? De que hayas regresado hoy. Y cuando dice llegaron el director y dueño de la empresa, el verbo está en plural. Quiere decir que se refiere a dos personas diferentes. Entonces debe añadirse el artículo el antes de dueño para que se vea claramente que se trata de dos personas, el director y el dueño, y no que parezca que el director también sea el dueño. Por eso es que la respuesta correcta es D. Miss, y en el caso como de la 4, como palabras como satisfizo, ¿qué otras palabras más tienen ese cambio? Si me ¿Qué podría cambio? dar ejemplos. Cuando lo pasó cuando lo cambió a pasado, que termine en hizo. Creo que había una regla con ello, o no sé si estoy equivocada.
hay ciertos verbos como satisfacer, como el verbo haber, como el verbo caber, que tienen conjugaciones que a veces son escritas o habladas de manera incorrecta, ¿no? Simplemente hay que familiarizarnos con la correcta conjugación en las diferentes personas. Ya, Miss. Muchas gracias. Ok, de nada. Diana, buenas tardes. Profesora, le quería hacer una consulta. En la clase la profesora me dijo que la danza de las abejas se podía considerar como textual no humana, pero yo quería saber por qué no puede ser visual. Diana, ¿podrías hablar más alto que te escuché con interferencia? Así, ¿me puede escuchar bien, profesora? Ahí. Ya, a ver. Quería saber por qué, por ejemplo, en la danza de las abejas me dijeron que era gestual no humana, pero yo quería saber por qué no podía ser visual, visual no humana. La danza de las abejas visual humana, No, visual no humana. no humana porque es una comunicación propia de los animales y es visual porque los mismos insectos tienen que mirar ese movimiento para poder entender cuál es el mensaje. Sí, pero, o sea, yo pensé que es visual, pero la profesora dijo que era gestual. ¿Gestual o visual? Te dijo ella. Gestual. Ah, ya. Lo que pasa es que lo está viendo seguro desde el punto del movimiento corporal. A ver, es que no necesariamente, ya, no necesariamente un mensaje va a responder a un tipo de comunicación únicamente, ¿ah? ¿Ya? Ese tipo de mensajes, por ejemplo, de los insectos, lo de las palomas, pueden responder tanto a visual como también a gestual, porque hay movimiento de los cuerpos. Entonces, tú sométete a las alternativas que te den en la pregunta. ¿Ok? De ninguna manera te van a dar una pregunta que tenga doble respuesta. Podría pasar de repente en una práctica dentro de la clase que es corregible, ¿no? Pero en un examen de admisión no puede haber por ningún motivo una pregunta ambigua. Gracias, Miss, esa era mi duda. Y también Ya, tengo otra duda, bueno, es más que ¿cómo? todo, tenía una duda sobre si venía en el examen, como la diferencia entre el dialecto español en la selva, en la costa y en los Andes. Creo que tenían algunas características distintas, o sea, y no encontré mucha esa información, pero no sé si bien, porque una vez creo que se la vi en una pregunta. Ah, ya, tú quieres específicamente ejemplos de cómo podemos diferenciar estos tipos de dialectos, ejemplos exactos, ¿quieres?
Ajá, porque creo que tiene algunas características. Sí, lo que pasa es que ese es un tema realmente que te lo van a explicar en la semana 3. Y estamos en la semana 2, ¿no es cierto? Has tenido tu Ah, clase sí. de la semana 2 que ha sido, esta semana ha sido Eh, tu clase de fonología. ¿Estoy bien? ajá, Ya, entonces, este tema de estas características exactas que quieres, no se profundizan a veces mucho, pero déjame buscar la lámina con ejemplos que te van a ayudar un poco más. ¿Ya? sí, Dame gracias. dame un ratito, déjame buscar esa lámina con los ejemplos que quieres, ¿ya? Porque Sí, en la separata que se ha utilizado esta semana, veo algunos ejemplos, pero son promedios. A ver, déjame buscar si tengo otro material con más ejemplos. Un ratito. ya me- Ya, a ver, voy a compartir. Ya, ¿puedes ver lo que estoy compartiendo? sí, profesora. Mire, a ver, ahí podemos ver, por ejemplo, ciertos ejemplos típicos del español del Perú, ¿ya? Ahora, no necesariamente esas características van a ser solo y únicamente de la costa, solo y únicamente de la sierra y solo únicamente de la selva. Ojo, porque como estamos en contacto con una diversidad de personas en diferentes lugares, los costeños podemos adoptar formas el andino de la selva, el de la selva del costeño y así sucesivamente. Pero podríamos tal vez decir que algunas características las tienen más marcadas en ciertas zonas. Por ejemplo, hay una confusión vocálica, ¿no? Del diptongo i y o u, que lo correcto es pronunciar fideos, pero en la sierra se suele cambiar y en vez de decir eo, dicen iu, entonces dicen fidius. Esa es una característica, por ejemplo, concreta. Luego, en la costa, ¿no? En ciertos lugares de la costa, pero repito, puede pasar esta característica en cualquier zona. Pero en la costa, en un tiempo estuvo muy marcado el omitir la letra D. Entonces ya no dices pescado, pescado, dicen. Luego, otra característica también propia
de casi la mayoría de hablantes de todo el Perú es que están omitiendo el sonido del interdental Z, ¿no? Todas las palabras que tienen la letra Z debería pronunciarse colocando la lengua entre los dientes. Y suena así, ¿no? Cabe, sa. Pero pronuncian cabe, sa. Allí la lengua la están colocando en la parte superior de los dientes y ese es el alveolo. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos el ceseo. ¿Ok? Luego también, cuando pronunciamos palabras que tienen las letras EY y Y, doble L o Y, lo correcto es que cuando nosotros pronunciemos palabras que tienen doble L, el aire salga por los laterales. Mantequilla. Pero muchos de nosotros decimos mantequilla, ia. Entonces también hay un yeísmo porque estamos pronunciándola como Y y no como ella. Otra característica también del castellano peruano son los diminutivos. Y también lo vemos en diferentes lugares. No es exclusivo de una sola región, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir chico, ¿no? Decimos chiquito, chiquillo. En vez de decir grande, decimos grandulón, ¿no? Grandazo. Entonces, solemos aplicar diminutivos y aumentativos a ciertas palabras. También otra característica es que añadimos artículos antes de nombres propios, ¿no? Y añadir un artículo antes de un nombre propio es incorrecto. Tú no puedes decir el Pedro, ¿no? Pedro, no. María, ni el Pedro, ni la María, ¿no? Ni la Mechita. Entonces, no hay que colocar un artículo antes de un nombre propio, pero solemos hacerlo. Solemos hacerlo. También hay problemas, no hay confusión en el uso de lo, de le, de la. En vez de decir lo vi llegar, decimos le vi llegar. Esto se llama leísmo, loísmo, laísmo. Confundimos el uso de los pronombres le, lo y la. Por ejemplo, en la selva suele haber esta característica bien marcada, ¿no? La redundancia del posesivo. Dice, la hermana de Javier es lo correcto, ¿no? La hermana de Javier. Pero algunas personas dicen su hermana de Javier. ¿Ya para qué colocas, no? El su, si ahí está el de. Entonces, posesivo con su, posesivo con de. Y también ciertas palabras que no deberían tener esta derivación, ¿no? Como ahora, que son los adverbios, porque son palabras invariables, solemos nosotras variarlas. Y aplicamos también el diminutivo y por lo tanto incurrimos también en una derivación adverbial incorrecta, como el famoso ahorita, ¿no? La mayoría lo decimos. A veces incluso sabiendo que no es correcto, porque ya se ha vuelto como parte o una particularidad de nuestra habla. Entonces, esos son ejemplos concretos que tal vez te puedan ayudar a entender, Diana, cuáles son esas variantes y por qué en algunas zonas son más marcadas. Pero repito, no significa de que sean exclusivas de esas zonas, porque puede darse en cualquier zona del Perú, ya que es una característica del castellano peruano. ¿Ok? Gracias. De nada.
Profesora, buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Hola Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, era sobre el tema de realidad lingüística. Es que lo que pasa es que como son bastantes lenguas, eh, quería un consejo, o sea, para aprenderme lo necesario, pues, ¿no? Las lenguas necesarias. Ay, mira, cuando uno postula a San Marcos, realmente no te puedes arriesgar en dejar de ver algo, ¿no? Tú mismo puedes crear tus memotecnias, de repente viendo. ¿Tienes la separata de esta semana? No la he enviado. Quería también la separata. Mira, te la voy a compartir un ratito con la finalidad que puedas observar esa información. Claro, claro. Un ratito. Déjame abrir el archivo. Ya, ¿puedes ver la separata? Sí. ¿No tiene su PPT de clase? No, lo que pasa es que en la separata está todo bien detallado. Ah, ya. Ah, ya. El tema de Ya, las ya. lenguas se lo detallaron ustedes en la parte final de la separata. Hay un cuadro. Ajá. Yo tengo el PPT de la clase, pero no está tan detallado como en el cuadro que les han colocado en la separata. Ya. ¿Ok? Entonces, lo que tienes que hacer de repente, si tú quieres algún consejo de estudio, es manejar esquemas, manejar diagramas, manejar palabras clave para que puedas identificar las lenguas, ¿no? Pero en el caso de las lenguas amazónicas, yo sí te recomiendo que profundices un poco más, por lo mismo que acabas de decir, porque los términos son bastante complejos. Y si Ajá. bien es cierto, no te vas a memorizar todo, al menos cuando tú leas una pregunta, vas a poder reconocerla e identificarla, ¿no? Porque la vas a ver diferente al resto de lenguas, porque de repente te pueden poner una pregunta con lenguas prerrománicas o lenguas neolatinas, ¿no? Y lenguas amazónicas. Entonces, te vas a dar cuenta que no son iguales. Entonces, apréndete de repente de memoria lo más corto. Apréndete de memoria las lenguas románicas, apréndete de memoria las lenguas prerrománicas, de repente apréndete de memoria las lenguas extintas, ¿no? Apréndete lo más corto para que lo puedas distinguir de repente de lo más extenso al momento de identificar las preguntas. No significa que no estudies lo otro. Tienes que al final estudiar todo. Porque recuerda que en Claro, el claro. tema de la postulación a San Marcos, los que ingresan, ¿no? Es que porque realmente responden en su totalidad Lo que sabe todas más. las preguntas. Entonces, nadie se arriesga a equivocarse en ninguna pregunta. Claro, yo entiendo. Y sobre todo teniendo en cuenta, Alexis, que hay preguntas, o sea, hay puntos en contra, ¿no? Con más razón eso. Por eso es que hay algunas personas también que como estrategia no marcan las respuestas cuando no saben o tienen duda, porque saben de que puede invalidar una pregunta que sí la han marcado correctamente. Ah, ya entiendo. Pues ahora ya saben ¿cómo se llaman estas? Las lenguas que supranacionales, creo que se le llaman. Ah, ya. Las lenguas supranacionales, si estás mirando el cuadrito, cuando se hablan de lenguas
Supranacionales son aquellas que han pasado los territorios propios, ¿no? Por ejemplo, allí en esta fila te están colocando ejemplos de algunas lenguas que se hablan también en otros países. Por eso dice supranacional, porque ha excedido los límites del propio territorio, ¿no? Entonces, ¿qué lenguas se hablan en otros países? Por ejemplo, el Achawar y el Wampis, Ecuador, ¿no? El Bora, el Locaína en Colombia, Secoya en Colombia y Ecuador. Y esto se debe a los límites que tenemos con ciertos países, ¿no? Pero siempre las lenguas más habladas van a posicionarse en más lugares todavía. Por eso es que si tú chequeas el cuadro, vas a ver que el quechua se habla en varios países, ¿no? Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Bolivia, Argentina. Lo mismo pasa con el aymara, ¿no? Argentina, Bolivia y Chile. A esto se refieren con lenguas supranacionales. Ah, entiendo. Profesor, hay lenguas también que, por ejemplo, están repartidas en todo el territorio peruano. Por ejemplo, la ayaninca, que había escuchado que es una de las que está más dispersa en todo el Perú. Si hablamos de más dispersas, es el quechua en primer lugar. Ajá. Lo que pasa es que en un país pluricultural, en un país en donde hay migración, no, tú vas a ver que las lenguas se trastocan unas a otras en diferentes lugares. Entonces tú puedes encontrar en cualquier rincón del país gente que habla aymara, gente que habla Guambisa, gente que habla achaninca, gente que habla quechua con sus diferentes dialectos, así como también esto en lenguas extranjeras. Entonces, eso es un comportamiento común en lugares, ¿no? En donde hay el fenómeno de la migración. Pero si tendríamos que hablar de lenguas más habladas, definitivamente, en primer lugar, el quechuano. Y en segundo lugar, el aymara. Ah, ya. Y hay como, por ejemplo, lenguas, por ejemplo, características del norte, del oeste, del este. En cuanto al castellano, No, lenguas en general, en el Perú. O sea, lenguas características de un sector, como el norte, el sur, bueno, el este. el dialecto quechua ha sido clasificado por zonas, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a compartirte el PPT, que me parece que ahí hay un cuadrito en donde se puede visualizar esa distribución para que lo puedas apreciar un ratito. ¿Puedes ver? Sí. Mira, por ejemplo, el quechua es uno solo, pero como hay variantes dependiendo de la zona, y esas variantes también son porque hay una convivencia con otras lenguas, se ve que el quechua en diferentes lugares tienen ciertas características, ¿no? O sea, no exactamente se hablan igual. Por eso es que la clasificación del quechua ha sido por zonas. El quechua del norte, el quechua del sur, el central, el costeño central, el amazónico. Y además ahí te han colocado lugares específicos también. Entonces, eso es básicamente eh, información que te ayuda a comprender que el castellano o cualquier otra lengua va a tener particularidades por diferentes razones y se van a manifestar también en diferentes aspectos, ¿no? Fonológicos, porque el dejo, el tono, la inflexión no va a ser igual.
semánticos, porque van a utilizar algunos términos diferentes para simplemente definir lo mismo. Sintáctico, porque no todos construimos las oraciones de la misma manera. Entonces, esta semana 2 tiene como fin realmente darles a conocer a ustedes de que tenemos la existencia de muchas lenguas, y hubo también muchas lenguas que ya desaparecieron, como podemos ver en ese cuadro, y que hay una complejidad, pero no significa de que la complejidad haga de que sean las más habladas. No, porque de los censos que se han realizado, el último, ¿no? Por ejemplo, del 2017, sabemos que la lengua aborigen, ¿no? O la lengua vernacular más importante es el quechua, y especialmente el quechua del sur. Y finalmente tenemos a otra familia también andina, que va a ser la lengua aymara, y que también ahí, o Aru, mejor dicho, y que también ahí tenemos presencia de otras, ¿no? De otras lenguas dentro de esta familia, que es el aymara, que es el cauca, el fataru, pero de las tres de esta familia, la más hablada es el aymara, por ejemplo. Y las lenguas amazónicas que tú ya sabes, que no significa de que porque existen muchas de estas lenguas sean las más habladas, no, son las menos habladas, y justamente por esta complejidad, por esta variedad, ¿no? Y eso también hace de que, por ejemplo, si en una familia hay muchas lenguas, si tú miras la familia arahuaca, hay muchas lenguas, ¿no? Pero de todas las lenguas hay una que se va a posicionar sobre el resto, y van a haber algunas otras que van a empezar a hablarse menos y por lo tanto entran a un proceso de extinción. ¿Te das cuenta? Ya, profesora, eso era todo. Listo, Muchas gracias. cuídate.
Buenas tardes, profesora. Quiero consultar acerca de lengua estándar, subestándar y de esas variaciones que son las que corresponden a tipo de lenguaje, ¿no? De su superestándar, estándar y el subestándar, para que me pueda aclarar un poco los conceptos. Hola Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profesora? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, para empezar hay que entender, o hay que tener claro que cuando hablamos del dialecto es una variante del habla. Entonces, esta variante del habla puede darse por una interferencia o un factor ligado a lo regional, ligado a la zona geográfica. Y también podríamos hablar de los sociolectos, que está ligado a ya aspectos sociales, grupos sociales o estándares sociales, etcétera. Entonces, cuando tú me mencionas los niveles de subestándar, ¿no? De estándar y superestándar, podríamos decir que el estándar es lo que todos nosotros deberíamos hablar. Significa la lengua que sigue las normas, la lengua que sigue la prescripción gramatical. Por lo tanto, no hay errores ortográficos, si lo quieres entender de manera más simple. Pero en el nivel subestándar estamos hablando de la lengua que va a utilizar jergas, que va a utilizar argots, ¿no? Que vendría a ser palabras que están ya dentro del grupo de lo vulgar o distorsionadas. Entonces, no hay un cumplimiento de la norma. Y finalmente, cuando hablamos de las palabras superestándar, estamos hablando de las lenguas que siguen las normas, pero que ya tienen una característica de culto. Usan términos bastante rebuscados, ¿no? Y por lo tanto tienen esa matiz de personas muy cultas las que requieren de estos términos dentro de su comunicación. Entonces, esa es la diferencia que tienes que tener en cuenta cuando hablamos de los niveles de la lengua. Ah, ya, profesora, muchas gracias, ya me quedó mucho más claro. Y esto tiene que ver también con un poco de, al momento de expresarlo ya verbalmente, ¿no? Por ejemplo, en los acentos de los diferentes países que hablan el español, ¿tiene que ver algún acento neutro para que sea el estándar? ¿O eso puede variar en Perú, en Chile, en España, pero con tal que lleven la normativa de la RAE, estaría correcto? Claro, puedes tener a una persona que habla castellano de Chile, de Argentina, de Perú, incluso puedes tener personas de Perú que hablan el castellano, ya sea de la selva, de la costa, de la sierra. Lo importante es que todos ellos finalmente sigan las normas ortográficas, porque ya cuando hablamos de aspectos fonológicos que están relacionados a la entonación, a la inflexión tonal, ¿no? Eso es bastante difícil de alinear. Sin embargo, existen ciertos lugares latinoamericanos en donde no es tan marcado el acento, ¿no? Por ejemplo, muy marcado los argentinos, ¿no? Los chilenos. Pero para fines tal vez de traducciones de película, por ejemplo, son solicitados los colombianos, ¿no? Incluso hasta nosotros los peruanos. Pero como te digo, no es que todos vamos a tener una entonación única. De todas maneras se va a dar, se va a ver, se va a notar esa diferencia en cuanto al tono de voz, ¿no? A esta variante de la voz que nosotros vamos a usar. ¿Ok, Fabio? Sí, profesora, ya la entendí muy bien esta parte. Ya, una última consulta es Ujú. sobre el referente. ¿Cómo puedo identificar el referente? O si me puede dar algunos ejemplos para encontrar el referente en un enunciado, en una oración.
Ah, ya, cuando te hablen de referente es el tema del que se está hablando. Por ejemplo, eso corresponde a la semana 1. Déjame abrir una práctica, Sí, sí, eso de la semana 1. un ratito. Ya, ¿puedes mirar la pantalla? Sí, ahí veo la diapositiva de la semana 1. Ya. Vamos a ver una pregunta que tenga que ver con referente. No, acá no hay ninguna. A ver, déjame. En la misma práctica, ¿ya? Vamos a buscar la práctica. Ya, mira, acá en esta práctica había una pregunta, o hay una pregunta acá. Acá hay una pregunta. Que varios como que entraron en duda. Acá dice, mira, existen diferentes elementos que componen un proceso de comunicación. Estos son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el referente y la circunstancia. Cuando te lleguen este tipo de preguntas, tú tienes que tener clarísimo una palabra clave que te ayude a identificar rápidamente el emisor. Emisor, origen del mensaje. Receptor, destino del mensaje. Mensaje, la información. El canal por donde, por qué medio se da ese mensaje. El código es nuestra lengua, los signos lingüísticos, vendría a ser nuestra lengua, el castellano o puede ser cualquier otra lengua. El referente es el tema de la comunicación, el tema del mensaje. Y las circunstancias van a ser estos factores de espacio, ¿sí? O lugar, tiempo, que nos van a ayudar a comprender más el mensaje. Entonces, mira, acá hay una afirmación, acá hay un enunciado. En el enunciado dice, esta tarde el administrador citó a Daniel y le dijo que debía presentar el informe económico el viernes. Repito, esta tarde el administrador citó a Daniel y le dijo que debía presentar el informe económico el viernes. Entonces, acá la pregunta fue, se presentan respectivamente los siguientes elementos. Había que identificar cada uno de los elementos de la comunicación, pero en orden, porque dice respectivamente. Entonces, algunos marcaron A y otros marcaron C. Significa de que algunos estaban teniendo ciertas confusiones en identificar al referente. La respuesta acá es A. ¿Por qué? Porque empieza así, ¿no? Dice, esta tarde, nos está dando ya información del tiempo. Y eso corresponde a la circunstancia. Recuerda, tiempo, lugar, ¿sí? Perdón, tiempo y lugar, circunstancia. Y luego dice, el administrador citó a Daniel y le dijo que debía presentar el informe económico el viernes. Entonces, el que dio el mensaje es el administrador. Él es el emisor. Él es el que origina el mensaje. Él es el emisor. ¿Y a quién le da el mensaje? A Daniel, porque lo A cita y te Daniel. lo dice, ¿no? A Daniel, ya. Él es el origen. Perdón, él es el destino del mensaje, ¿ya? Y luego dice, ¿no? Le dijo que debía presentar el informe económico el viernes. El mensaje es todo eso, ¿no? Debes presentar el informe económico el viernes. Porque eso fue lo que le informó. Pero algunos pensaban que era referente. Mal, pues, porque el referente es el
tema, el asunto que se está hablando. Ahora yo te pregunto, Fabio, ¿cuál es el asunto del mensaje debía presentar el informe económico el viernes? ¿Cuál es el tema ahí? El tema general, ¿no? Es la falta del informe económico que debe El presentarse. informe económico, exacto, ¿sí? La presentación Ah, del ya. informe económico, ¿ok? O sea, el referente no está exactamente en la oración, sino que es lo que el tema central del que se habla en la oración, pero no se le va a colocar tal cual. ¿Estoy Claro, correcto? no necesariamente lo vas a colocar tal cual, no necesariamente, no. Es Ah, más, ya, ya. podría, el referente, el informe económico. Pero bueno, tú le has querido dar un poco más de información, ¿no? La falta del informe económico. Pues Tampoco puede ser estaría corto mal, nada más. Puede ser ¿sí? corto, Porque, no, no hay problema. sí, porque el referente al ser el tema, tiene que tener una redacción como tema. Y las redacciones como tema son frases, ¿ok? Los Sí. temas no se redactan como oraciones. Lo que se redacta como oración es la idea. Pero básicamente, para no confundirte más, ¿no? Para no confundirte en cuanto a cómo se redacta o cómo no se redacta, el tema o el referente, ¿sí? Es el asunto que se está comunicando, el asunto, el tema principal que se comunica en el mensaje. Y acá se está comunicando acerca del informe económico. Por ejemplo, si yo te dijera, la torta de chocolate que comí ayer estaba pasada, ¿cuál sería el tema ahí? ¿De qué se está Mm, hablando? de la torta de chocolate. Claro. Entonces el referente es un aspecto de la realidad que se da que se comunica en el mensaje. Entonces, el referente es algo real, algo que no es subjetivo, no algo que es objetivo. Claro, desde el momento que tiene presencia en el mensaje, es una realidad. Ah, ya, ya, ya. Ya entendí ya entonces sobre lo del referente. Ya, bro, Sara, muchas gracias. Esas eran mis dudas. Ya, ok, Fabio. Hasta luego. Que te vaya bien. Gracias.
Buenas tardes, Frank. Sí, Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Miss, quisiera saber qué es un idiolecto. ¿Perdón? Fran, ¿podrías repetir ¿Qué? tu pregunta, por favor? Lo escribe en el chat, Miss, por favor. ¿Ya? Ya. A ver, Fran. Lo que pasa es que cuando uno estudia el dialecto, en diferentes fuentes vas a de repente recoger diferentes términos. Simplemente cuando hablamos del dialecto, ¿sí? Cuando hablamos del dialecto, estamos refiriéndonos exactamente a una variante de la lengua, ¿ya? Pero cuando hablamos del idiolecto, ya que algunas fuentes usan la palabra idiolecto, sí, también es una variante, pero como que está enfocada de manera muy individual. Tiene que ver con el estilo del hablante. Entonces, un idiolecto, en otras palabras, vendría a ser una característica, ¿sí? De cómo habla una persona. Porque cada persona va a tener una particularidad en el uso de los términos del léxico. Y además, cuando redacta, va a tener también de repente un estilo propio al aplicar la gramática, al mencionar ciertas frases, va a tener una entonación especial independientemente de la entonación que tiene una persona eh, propia del lugar donde vive, ¿no? Entonces, ese es el enfoque más o menos que podrías tener acerca del idiolecto a diferencia del dialecto. Ok, Frank. Buenas tardes, Mía, Laura, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Tengo una consulta, pero no sé si lo que pasa es que a mí me enseñaron me hablaron sobre el sociolecto, pero no sé si la PRE lo llega a tomar en cuenta sobre eso. En la información o en el material que te brinda la PREP, no necesariamente hablamos en esos términos, ¿no? Es básicamente del dialecto estándar, ¿no? Y el dialecto como tal. Sin embargo, justo le estaba explicando a tu compañero, que ya se retiró a Fran, de que en diferentes fuentes vas a encontrarte con diferente terminología acerca de estas variantes de la lengua. Tú me preguntas acerca de qué? Del sociolecto, creo, ¿no? Sí, del sociolecto. Ya. ¿Por qué socio? Porque si bien es cierto, es una variante de la lengua, esta variante está sujeta a los grupos sociales. Entonces, es las diferentes formas de hablar debido a factores socioculturales o a situaciones específicas, ¿no? Entonces, podría darte yo el ejemplo entre un adolescente y de repente entre una persona adulta y que además es médico, ya, por así decirlo. Entonces, definitivamente esas dos personas no van a hablar igual, ¿no?
De repente el adolescente se cae de cabeza y dice, mamá, me hice un chinchón. Pero el médico que revisa a este adolescente que se ha propinado un golpe, no va a decir chinchón, ¿no? Tiene un hematoma. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puede variar la manera de hablar de dos personas que pertenecen a grupos sociales diferentes. Sociolecto. Ah, ok, gracias. Y también tengo otra consulta sobre la pregunta 12 de clase. La pregunta 11. 12. Ya, a ver, déjame compartir la separata. Ok. Ya, puedes observar, puedes ver, se puede ver la separata. Sí, sí, sí se puede ver. Ya, un ratito. Ya, Laurita, vamos a leer la pregunta 12. 12 me dices, ¿no? Sí, la 12, por favor. Ya, mira, dice así. El dialecto estándar es una variedad de la lengua que se emplea en contextos formales y sigue las pautas de la gramática normativa. Ya con esa introducción, ya sabes que la pregunta trata del dialecto, pero específicamente el dialecto estándar. ¿Qué significa? Que tienes que tener clara la definición. Cuando hablamos del dialecto estándar, es una variedad de la lengua, pero que se caracteriza porque las personas van a utilizar las normas ortográficas, la gramática prescriptiva. Quiere decir que va a hablar correctamente o va a escribir correctamente porque está aplicando las normas. ¿Ok? Ahora, luego dice, según esta aseveración, selecciona la alternativa que corresponde a los enunciados estructurados de acuerdo con este dialecto. Ah, entonces, ¿qué te está diciendo? Que busques la alternativa en donde se indique que se ha utilizado de manera correcta la escritura en estas, ¿no? Porque tenemos 4 proposiciones. Ángelo, debiste prever lo que podía ocurrir. 2, me alegro mucho que hayas regresado hoy. 3, llegaron el director y dueño de la empresa. 4, su participación satisfizo a la supervisora. Entonces, ¿cuál está correctamente escrita? Ah, ya, está correctamente escrita la cuarta. Su participación satisfizo a la supervisora. No hay ningún error, el verbo se ha conjugado de manera correcta. En cambio, en la proposición 1 que dice, Ángelo, debiste prever lo que podía ocurrir, hay error. Porque debería ser prever, no prever. Entonces, no hay dialecto estándar, porque no ha seguido la norma. Luego dice, me alegró mucho que hayas regresado hoy. Lo correcto es, me alegró mucho que hayas regresado hoy. ¿Por qué? Porque este enunciado responde a la pregunta, ¿no? ¿De qué me alegro mucho? No responde a la pregunta, ¿qué me alegro mucho? ¿De qué me alegro mucho? De que hayas regresado hoy. Y el tercero es, llegaron el director y el dueño de la empresa, porque el verbo está en plural. Por lo tanto, debe verse claramente que se trata de dos personas diferentes, de el director y el dueño. En la pregunta dice, llegaron el director y dueño. Da, ¿no?, a entender que es una persona. Por lo tanto, hay un error también, porque debería estar también, ¿no?, en plural o debería denotar más de una persona. ¿Se entendió? Ah, ok, entonces, sí, entonces la conjugación de satisfizo, o sea, está bien. Sí, claro. Ok, ya, gracias. De nada.
Profesora, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, Mía, ¿cómo estás? Sí, claro, te escucho. Buenas tardes, profesora. Yo quería hacerle una consulta con respecto a lo que es yeísmo y ceseísmo. No sé si me lo podría explicar nuevamente porque me confundo un poco. Ya, déjame Sí, compartir el PPT. sí, está bien, gracias. ¿Se puede ver lo que he compartido? Sí se ve, profesora. Ya, mira. Por ejemplo, en lo que acabo de compartir, podemos ver un ejemplo del yeísmo. ¿Qué significa yeísmo? Significa que las personas cuando pronuncian palabras con elle, ¿ya? O con doble L, en vez de pronunciarla como debe ser, ¿no? Mantequilla, o sea, que salga el aire por los laterales, ¿sí? Por los laterales, pronuncian la Y o la Y dicen mantequilla, mantequilla. Entonces, a eso se llama yeísmo, que el sonido o el fonema se confunde uno por otro, por cierta similitud al pronunciar. Esa es una característica, por ejemplo, del castellano en el Perú, ¿no? Y referente al ceseo, me dijiste, ¿no? Sí, ese también. Ya. No hay acá ejemplos, pero yo lo voy a escribir rapidito. También cuando se habla de... Lo voy a escribir por acá. Cuando se habla del ceseo es que suelen también omitir, ¿sí? Omitir el sonido de la interdental por el sonido del alveolar, ¿no? La interdental... Perdón, para que la tenga bien clara. Ya. Déjame copiar este sonido. Mira, ese es el fonema que corresponde al sonido ya de la Z. Y este es el fonema que corresponde al sonido de la S. Entonces, ¿cómo suena este sonido interdental? El de acá. Suena así. Zorro, zorro, zorro. La lengua entre los dientes, ¿ok? ¿Y cómo suena este, que es el alveolar fricativo? Suena sapo, sapo, ¿ya? O vamos a colocarlo igual acá. Sombra, ¿ya? Para que suene eso. Sombra. Zorro, sombra. Zorro, sombra. Este sonido alveolar, la lengua está más arribita en el alvéolo, no está entre los dientes. Entonces, las personas, ¿ya? En vez de pronunciar la interdental, lo pronuncian como alveolar. Zorro. No pronuncian zorro, pronuncian zorro. Llevan la lengua en el alvéolo. Entonces, esto es una característica, ¿no? Que
somos seístas, porque en vez de pronunciar este interdental, pronunciamos la alveolar en palabras que llevan la letra Z y que debe ser pronunciada de esta manera. ¿Se entendió? Sí, profesora. Ese tema de fricativo, alveolar se lleva a la próxima semana, ¿correcto? Sí, exactamente. Ahí vas a Ah, tener ok. un poco más de información, una visión más Ujú. amplia para que reconozcas cómo se van produciendo los sonidos, ¿no? Y la diferencia de estos. Ok, profesora. Gracias. Ya me quedó más De claro. nada. Carla, Frank, Dayana. Ah, lo que pasa es que ahí no han corregido, Frank. Al parecer no. Me imagino que en clase no han corregido uno de los enunciados. Ah, con la E. ¿Tu confusión es con la E? No debería ser la confusión con la E. La pregunta 11, ¿no? ¿Puedes ver la separata? ¿Puedes ver la separata, Frank? Ya. Y justo eso se lo he explicado a tu compañera anterior, ¿no? Acá te están diciendo el español hablado en el Perú presenta particularidades que lo diferencian de otras lenguas, de otras variedades dialectales. O sea, están hablando de las particularidades del español del Perú. Y te están diciendo que marques la alternativa que no corresponde con las particulares, que no corresponde con esas particularidades, ¿ya? Que presenta el español del Perú. Entonces, ¿el yeísmo está extendido en todo el Perú? No necesariamente está extendido en todo el Perú, ¿cierto? Hay abundancia, perdón, acá dice, marca la alternativa que no corresponde con las particularidades que presenta esta variación. Ya, acá, en la E. Se pronuncia el fonema fricativo interdental, esa no corresponde, porque en todo el Perú no necesariamente se pronuncia el fricativo interdental, que es el sonido de la Z, que es cuando llevamos la lengua entre los dientes, ¿no? Zorro, zorro. La mayoría de peruanos pronuncia zorro. La lengua la lleva arriba de los dientes. Por eso es que, en el alveolo, por eso es que esa E vendría a ser la particularidad que no corresponde. Luego, ¿el yeísmo está extendido en todo el Perú? Si bien es cierto, hay personas que de repente sí pronuncian correctamente la Y, la mayoría es yeísta, porque confunde el sonido de la Y con el sonido de la Y. En vez de decir ya, llama, dice llama, ¿no? Luego, otra característica peruana, del acento peruano, es que solemos aumentar, ¿no? O también aplicar los diminutivos, ¿no? Chiquitito, grandazo, grandulón. Y también, por ejemplo, más marcado en la zona andina, pero también es típico del Perú, ¿no? La alternancia de la vocal I con OU. Pero, ¿por qué no te mencionaba la A? Porque así como está redactado, solo se presentan préstamos del quechua, ¿no? Ahí tendría que ser también una posible respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos préstamos lingüísticos de diferentes lenguas, no solamente del quechua. Entonces la respuesta es la E, ¿ya? Y no la A. ¿Ya entendiste por qué tu duda? Ya, listo. De nada. Carla, Dayana. Profesora, ¿tendrá diapositiva de la pregunta 7? O sea,
porque acá me menciona de las lenguas prelatinas y prerrománticas. Yo solamente apunté de lo que es las neolatinas. ¿Tendrá el listado de casualidad? Ah, ya, a Sí, ver, gracias. déjame retroceder esa parte, ¿ya? ¿Qué te faltó apuntar, me dices? De las lenguas que son prelatinas y prerrománticas. Yo solamente tengo las después, o sea, neo. Ah, ya, los romances, ya. ¿Puedes ver la diapositiva? Me sale bueno, la resolución de la pregunta 11. Todavía puedo ver eso. Ah, ya, a ver, déjame nuevamente compartir. Ahora, Ahora sí. ya, ahí en esa diapositiva puedes apreciar que antes del latín había otras lenguas en esa zona de la península ibérica. Todavía no estábamos hablando de España, ¿no? Era la península ibérica. Entonces, como había una serie de, de culturas diferentes, de pueblos diferentes, existían, por lo tanto, lenguas diferentes. ¿Y por qué el nombre de prerromanas o prelatinas? Porque eran lenguas, repito, antes que llegara los romanos, ¿no? Antes del latín. Y esas lenguas son el vasco, el griego, el celta, el íbero, tartesio y el púnico fenicio. Entonces, bien que tengas en cuenta eso para que no las vayas a diferenciar de las románicas o las neolatinas. No las vayas a confundir, mejor dicho. Uy. Gracias, profesora. De nada.